Fricción y fricción seca. Fricción es una fuerza que resiste el movimiento de las superficies en contacto que se deslizan una sobre otra. Actúan tangentalmente en las superficies de dos puntos de contacto de los cuerpos. Se opone al movimiento o posible movimiento relativo a los puntos de contacto. Existen dos tipos de fricción, lubricada y seca. La fuerza de fricción es realmente la oposición al movimiento de los cuerpos y se da en todos los medios conocidos, sólidos, líquidos o gaseosos, atendiendo a que la superficie de los cuerpos en contacto no son idealmente lisas. Es posible desaparecer esta fuerza, que en unos casos resulta necesaria reducir y en otros aumentar, ya que la fricción es una fuerza con sentido contrario a la fuerza aplicada. Características de la fricción. La fricción lubricada existe cuando la superficie de contacto está separada por una película de fluido, gas o líquido. Fricción seca. Ocurre entre las superficies de contacto entre los cuerpos en ausencia de fluido lubricante. Teoría de la fricción seca. Considera que el efecto usado al tirar horizontalmente de un bloque, un peso W que descansa sobre una superficie rugosa. Consideremos que las superficies de contacto son no rígidas, esto es deformable, siendo el resto del bloque rígido. Teoría de la fricción seca. Existen muchas irregularidades microscópicas entre las dos superficies bloque-suelo. Las reacciones que se producen en cada protuberancia las denotamos por alfa R. Cada una reacción puede descomponer en una componente de fricción. La fuerza normal alfa n de la fricción y alfa f actúan a lo largo de la superficie en contacto. En equilibrio, las fuerzas normales actúan hacia arriba para balancear el peso del bloque W. Las fuerzas de fricción actúan hacia la izquierda para oponerse al movimiento del bloque con la fuerza P. Equilibrio. El efecto total de las superficies de fricción y normales se indican por las resultantes n y f. La distribución de alfa F indica que F es la tangente a la superficie de contacto y opuesta en la dirección P. La fuerza normal N se definirá de la distribución de las alfa N. Y aquí, como pueden ver, hay una tabla de valores típicos de U. Primer ley. La fuerza de fricción estática máxima es directamente proporcional a la magnitud de la reacción normal y a la rugosidad a la superficie en contacto. La fuerza de fricción cinética es directamente proporcional a la magnitud de la reacción normal y a la rugosidad de la superficie en contacto. Segunda ley. La fuerza de fricción estática máxima independiente del tamaño del área en contacto. Tercera ley. La fuerza de fricción cinética es independiente de la velocidad relativa de la superficie en contacto. Ahora pasaremos a lo que es coeficientes y ángulos de fricción. En los casos donde las superficies de contacto son resbalosas, la fuerza F de fricción puede no ser lo suficientemente grande como para equilibrar a P y en consecuencia el bloque tenderá a resbalar antes que a volcarse. En otras palabras, si el peso aumenta en P hará que el bloque se resbale. De manera experimental se ha determinado que la fuerza límite de fricción estática es directamente proporcional a la fuerza normal resultante. Expresado en forma matemática nos queda que la fuerza de fricción es igual a μ por la fuerza normal resultante, donde nuestra constante μ se llama coeficiente de fricción estática. Cuando el bloque esté a punto de deslizarse, la fuerza normal y la fuerza de fricción se combinan para crear una resultante Rs. El ángulo que forma Rs con N se llama ángulo de fricción estática. Como podremos ver en la imagen, aquí se ve la fuerza de fricción con la fuerza normal, es donde forma el ángulo. Por lo tanto, la fórmula nos dice que el ángulo de fricción estática es igual a la tangente inversa por fuerza de fricción entre la
fuerza normal. Como vemos, más adelante, la fórmula de fuerza de fricción es μ por la fuerza normal. Entonces nos quedaría que tangente menos 1 por μ por la fuerza normal entre la fuerza normal, nos quedaría tangente a la inversa por μ. En esta parte podremos ver una tabla de coeficientes de fricción de estática. Por ejemplo, si el material está sobre una superficie, un ejemplo sería madera sobre madera, nuestro coeficiente de fricción estática sería de 0.30 a 0.70. Si la magnitud de P que actúa sobre el bloque que se incrementa de manera que resulta mayor que la fuerza de fricción en la superficie de contacto, cae a un valor menor llamada fuerza de fricción cinética. Por lo tanto, la fuerza de fricción cinética es igual a un coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal. Y el ángulo sería tangente inversa. El ángulo de fricción cinético sería igual a la tangente inversa de la fuerza de fricción cinética entre la fuerza normal. Por lo tanto, nos quedaría tangente inversa por un coeficiente de fricción cinética. Por último, podríamos decir que F es una fuerza de fricción estática si se mantiene el equilibrio. F es una fuerza de fricción estática limitante cuando alcanza un valor máximo necesario para mantener el equilibrio. F se llama fuerza de fricción cinética cuando ocurre el deslizamiento en la superficie de contacto. Inclinados. Un plano inclinado es una porción de suelo que forma un cierto ángulo con la horizontal sin llegar a su vertical, es decir, siendo el ángulo 0 mayor que alfa, mayor de 90 grados, el plano inclinado, una de las máquinas simples, permite reducir la fuerza que es necesario realizar para elevar o descender el peso. Equilibrio. Imaginemos un bloque como el mostrado en la figura situado sobre el plano cuya inclinación puede modificarse a voluntad, en una posición cualquiera. El peso P del bloque, como sabemos, es una magnitud vectorial. Puede descomponerse en sus componentes h y v paralela y perpendicular al plano inclinado respectivamente. Además, entre la cara inferior del bloque y el plano inclinado existe una fuerza de razonamiento que impide que el bloque deslice al incrementar el ángulo de inclinación alfa. Esta fuerza de razonamiento es proporcional a la fuerza perpendicular ejercida en el bloque sobre el plano inclinado, siendo el factor de proporcionalidad el coeficiente de razonamiento m. Fr es igual a mv es igual a mp coseno de alfa. La pérdida del equilibrio, es decir, el descenso del bloque, puede darse en dos circunstancias: deslizamiento. A medida que incrementa el ángulo alfa, la componente h se incrementa mientras la v se disminuye, llegando a un momento en el que se vence la fuerza del razonamiento, el límite, cuando alfa es igual a alfa 1. Vuelco. Antes de alcanzar dicho valor puede darse las circunstancias del bloque vuelque sin deslizar. Esta situación se producirá si la vertical desde el centro de gravedad asoma fuera de la base de apoyo. En la figura se muestra la situación límite. Si el ángulo alfa se incrementa por encima de alfa 2, se producirá el vuelco. Si llamamos a la altura del bloque b a la magnitud de su base y beta al ángulo de diagonal. Comparando los valores de alfa 2 y alfa 1 a lo que es mismo TGA y TGA2, cuando el achato del bloque mayor B y menor A, mayor A de ser el ángulo de inclinación para que se produzca el vuelco.
y mayor la probabilidad de que se produzca el primer deslizamiento. Por el contrario, cuando mayor sea el coeficiente de razonamiento, mayor será la probabilidad de que se produzca el vuelco antes de que el deslizamiento. Para valores de pendiente del plano inclinados tales que se supere el coeficiente de razonamiento y siendo m ligeramente superior a la relación b sobre a, se produce simultáneamente el deslizamiento y vuelo del bloque. Imaginemos que queremos elevar el bloque del peso P anteriormente medido en el plano inclinado. La observación de la figura es inmediata. Para conseguir desplazar el bloque, la fuerza F que debemos realizar en la suma del componente H y la fuerza de razonamiento con los valores antes calculados. Resulta evidente que si en vez de plano inclinado tratamos de elevar un bloque sin más ayuda que nuestros propios músculos, las fuerzas que tendríamos que realizar sería la del peso del bloque debido a la actuación de la gravedad. Si no hay razonamiento, m es igual a 0, la fuerza necesaria para elevar el peso puede escribirse como F es igual a P seno de alfa. Y dado que el seno del ángulo menor que 90 es menor que la unidad, la fuerza a realizar siempre es menor que la necesaria para elevar el peso sin la ayuda del plano inclinado y además tanta menor cuanto más pequeña sea la inclinación del plano. Por eso se dice que el uso del plano inclinado tiene una ventaja mecánica, es decir, ofrece la posibilidad de mover grandes pesos realizados fuerzas pequeñas, ventajas que pueden expresarse numéricamente mediante el valor de la pendiente del plano, usualmente expresado en tanto por ciento. Así, si un plano tiene una pendiente del 10%, la fuerza a aplicar mantendrá la misma relación en el peso del objeto. Si este pesa 100 newtons, la fuerza necesaria será de solo 10 newtons. Evidentemente, la anterior no viola el principio de conservación de energía, ya que la disminución de la fuerza aplicada se hace a expensas de incrementar igual porción de longitud el tiempo o duración durante la que se aplica la fuerza. En el caso anterior, por ejemplo, hemos conseguido reducir la fuerza aplicada de 10 por 100, pero tras recorrer 100 metros empujando el peso solo hemos conseguido elevar 10 metros. Imaginemos ahora que el bloque desliza por el plano inclinado y se trata de averiguar de qué modo lo hace. Ahora ya no hay ninguna fuerza aplicada, simplemente actúa el propio peso del bloque y la fuerza de razonamiento, de modo que la suma de ambas, como sabemos por la segunda ley de Newton, será igual al producto de la masa por la aceleración. Sustituyendo los valores, masa alfa es igual a P seno de alfa menos M P coseno de alfa es igual a seno de alfa menos M coseno de alfa, y despejando alfa es igual a seno de alfa menos m coseno de alfa. P entre m es igual a seno de alfa menos m coseno de alfa g, siendo g el valor de la aceleración de la gravedad que expresa la relación que existe entre el peso de un objeto y su masa. Como puede apreciarse, el movimiento del bloque es una aceleración constante, uniformemente acelerado, ya que la pendiente del plano inclinado, el razonamiento m y la aceleración de la gravedad g también significan que el bloque irá ganando velocidad a medida que desciende por la pendiente. Este es en el caso de un automóvil, por ejemplo, y la razón que se recomienda descender pendientes en punto muerto, ya que el coche incrementa su velocidad sin impedimento y obliga a pisar el freno continuamente, provocando el recalentamiento, en su última instancia el fallo. Mientras que si el motor está encendido y una marcha baja engrenada, el propio motor actúa de freno disminuyendo la deceleración del descenso.